En esta parte del programa nos acompaña Roger Runrill, periodista especializado en temas de Amazonía y pueblos indígenas. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre un tema muy interesante y además quiero que nos diga en qué situación está en este momento la pequeña y mediana agricultura. Bueno, la pequeña y mediana agricultura está en una situación virtualmente de abandono, prácticamente de abandono, ¿no? Porque todos los huevos de la canasta de las políticas económicas, tributarias, de los estímulos han sido puestas en la gran exportación. Y la pequeña y mediana agricultura andino-amazónica y costeña, que además aporta el 70% de los alimentos para todos los peruanos, está virtualmente en estado de abandono. Todas las normas que se han dado de tipo tributario, recursos, medidas de estímulo, están orientadas a la gran exportación, que representa apenas el 5% de la PEA, ¿no es cierto? Claro, la exportación ha crecido. En la última década, según el ministro Milton von Hess, la exportación del agro, que era 600 millones, ahora es 6.000 millones, es una exportación muy buena. Pero lo que no explica, no justifica por ninguna razón de que mientras crece la exportación, que es muy importante, la producción nacional alimentaria está virtualmente abandonada. Por lo tanto, en este momento... Pero sería una cosa contradictoria, ¿no? Porque si es exportación, se supone que para exportar hay que necesitar gran cantidad de productividad, de producción, ¿no es así? Lo que pasa es que la exportación está en manos de grandes empresas ubicadas en la costa, algunas de ellas multinacionales. En cambio, la pequeña y mediana agricultura familiar, indígena y campesina está en los Andes, está en la Amazonía y está en la costa. Y esta es la agricultura que necesita una atención extraordinaria en este momento. Pero no el gobierno ya está, digamos, con estos programas, por ejemplo, del crédito agrario, ¿no es así? ¿O no está funcionando? ¿Qué está pasando? Funciona, pero no lo suficientemente. El gobierno, por ejemplo, acaba de anunciar en Conviagro, estuve en la reunión, el ministro von Hess anuncia que va a haber 1.000 millones de soles para mi riego. ¿Por qué? El ministro dice que una de las cosas fundamentales de la agricultura es la dotación de agua. Exacto. De acuerdo. Y que además está escaseando. Sin embargo, eso es lo que quiero decir, ¿no? De acuerdo a los últimos estudios de la unidad de hidrología del ANA, de la entidad encargada del agua, ¿no es cierto?, Autoridad Nacional del Agua, el 50% de los glaciares que suministran el agua de los ríos y de la agricultura se ha reducido, ¿no? O sea, no existe. Eso es gravísimo. Y el impacto de esta reducción de los glaciares, ¿qué significa? Se están secando los bofedales, se están secando los puquiales. Los bofedales son los que suministran el agua para la ganadería altoandina, básicamente camélidos. Y luego, evidentemente, esa reducción afecta de manera drástica el agua del Amazonas, que está también en un proceso de fuerte impacto, ¿no? Usted justamente señala en un escrito, ¿no?, que la grave crisis y todo lo que se está viviendo y la discriminación, como usted lo señala en su escrito, a la pequeña y mediana agricultura por parte del gobierno de Ollanta Humala, se debe o es a causa de la neolatifundización. Sí, lo que yo señalo es que en este momento en el Perú hay un proceso de concentración de la propiedad. Yo he trabajado en la época del gobierno de Velasco en la reforma agraria, era asesor de 3 ministros. Mire, en esa época el proceso de concentración feudal era el siguiente. El 4% de propietarios tenían el 70% de las mejores tierras en el Perú. Hoy en día, el 3% de propietarios tienen el 70% de las mejores tierras en el Perú. Hoy día, una sola empresa, Leche Gloria de la Riviera Banda, tiene 80.000 hectáreas en la costa de las mejores tierras. Nunca se había producido ese proceso de concentración en el país. ¿Y eso de qué manera afecta obviamente entonces a los agricultores? Excluye a los pequeños y medianos, ¿no es cierto? Y por otro lado, no solamente hay un proceso de concentración de la propiedad. ¿Pero qué hay que hacer en ese aspecto?
Bueno, hay que poner límites a la expansión de estas grandes empresas. Se ha puesto límites. Había una ley, si no me equivoco, No, hace 2 años, o que está en debate todavía. Porque hay una enorme presión para que no se pongan límites. Pero hay algo más. El proceso de concentración de la tierra sigue el proceso de concentración de la producción y de la productividad y de la comercialización. Por ejemplo, en la Amazonía. En la Amazonía, una sola empresa produce todo el aceite, el Grupo Romero. Una empresa controla casi toda la producción de café y cacao, Huanclaruna. Una sola empresa controla casi todo lo que es arroz. Entonces, este proceso de concentración, desde el punto de vista social y económico, nos estará muy vulnerables. Porque lo que debería hacer entonces en ese aspecto el gobierno es, digamos, apoyar a la pequeña y mediana agricultura, como él ya también lo había anunciado en su mensaje a la nación, en unas de sus promesas también. No, lo que pasa es que en el contexto de la economía mundial, este proceso de neolatifundización se da a nivel global. Y este proceso de concentración de la producción y la comercialización se da a nivel global. 4 empresas controlan el 80% de toda la canasta alimentaria mundial. 4 empresas nada más. Y ese diseño, ese esquema funciona acá. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de eso? Nos hace totalmente vulnerables frente a la crisis climática, frente al... A eso quería llegar yo también. ¿Qué aspectos o qué previsiones está tomando justamente el gobierno en cuanto al cambio climático que está afectando, que está afectando a los agricultores, que está afectando al sector agrario? Solamente discursos. No hay acciones concretas, ni en los Andes, ni en la costa, ni en la Amazonía. Le voy a decir el impacto. El Amazonas... ¿Tiene estadísticas en este momento? Para el Amazonas tenía un flujo de 267.000 metros de agua de metros cúbicos por segundo. En las últimas mediciones que se han hecho en el Brasil, hidrólogos y climatólogos han detectado que el volumen del Amazonas, de las aguas del Amazonas, en la época de sequía, de verano, no pasa de 226.000 metros cúbicos por segundo, lo que significa que incluso el río más grande del planeta, que representa el 48% de todas las aguas de los ríos del mundo, que tiene 1.100 tributarios, que tiene un impacto extraordinario en la ecología global, se está secando. A ver, don Roger, estamos con el tiempo, pero me gustaría entonces saber qué hacemos justamente ante esta eventual escasez de agua y uso irracional también de ella, y que la mayor parte se va para el tema de la exportación. ¿Qué hacemos justamente con el tema del cambio climático que está afectando a la agricultura, y qué hacemos con la crisis alimentaria mundial que se avecina? En el caso del agua, evidentemente el proceso es un proceso estructural. Hay cosas que casi no podemos hacer. Pero sin embargo podemos, en el caso del Amazonas, 300 toneladas métricas de agua sucia servidas van al Amazonas todos los días. No hay planta de tratamiento. Entonces, por ejemplo, la declaración del Amazonas como la 7ª maravilla del mundo significa que es una burla frente a esta contaminación. Por lo tanto, hay que hacer inversiones en el tratamiento de aguas servidas, domésticas e industriales, y también en el tratamiento de residuos sólidos domésticos e industriales. Hay que poner un freno a la expansión del neolatifundismo, y hay que crear asociatividad. Las grandes Eso es lo empresas que se está viendo bien. Muchas gracias. Borran todo lo que sea organización. Bien, muchísimas gracias. Estamos con el tiempo. Esperamos que en otra oportunidad esté con nosotros para hablar. El tiempo es el recurso no renovable, así que hay que respetarlo. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, amigos, estuvimos hablando con Roger Rumril, periodista especializado en temas de Amazonía y pueblos indígenas, sobre la situación de la pequeña y mediana agricultura en nuestro país. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más.